El outsourcing, al final de cuentas, pues no es más que pues una modalidad, digamos, en donde algunos contribuyentes pues centran, digamos, el foco principal de sus negocios, derivado pues esa eh, necesidad de contar con una persona o una empresa especializada en pues proveer personal calificado en distintos sectores, en distintas ramas. Es muy común verlo en las ramas como de limpieza, de mantenimiento, de seguridad. Y entonces, pues tenemos pues una serie de datos en cuanto a la tarifa del trabajo, en donde nos solicita qué entiende por intermediario, en el sentido de pues identificar que es una persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para prestar servicios a un patrón. Entonces, una cuestión es intermediario, y empresas que no son intermediarias, pues también lo está señalando. Entonces, hay algunos que no son considerados como intermediarios, el artículo 13 así lo establece, y entonces si no son intermediarios, pues son patrones. Las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios por las obligaciones contraídas con los trabajadores. Entonces, cuando la autoridad detecta que la empresa en realidad no es intermediaria, sino el patrón, pues evidentemente va a volcar contra ella toda la información que debería tener y todas las responsabilidades que como patrón conllevaría tenerlas. Entonces, en el caso del régimen de subcontratación, como se le conoce prácticamente al outsourcing, se tiene un artículo 15A en donde se remarca que el trabajo en el régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante. Entonces el contratista es propiamente el patrón, tiene sus propios trabajadores, dependen de él, y bajo las órdenes de un contratante, que puede ser persona física o moral, pues es quien va a fijar las tareas que debe hacer el contratista con toda su gente, y lo va a supervisar en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Entonces, aquí hay un par de personas, contratante y contratista, respecto de los cuales la autoridad quiere tener el control absoluto de las operaciones que están realizando. Entonces, por una parte, para identificar que se encuentra dentro del régimen de subcontratación laboral, pues las condiciones es de que no se refiere a la totalidad de las actividades iguales o similares. No puede ser la totalidad. Si hay totalidad, pues en automático ese ya no es un régimen de subcontratación, sino se trata estrictamente de un patrón. Y entonces al contratista se le vería como patrón, y ya el contratante prácticamente no podría justificar que se trata de sus empleados. Debe justificarse el trabajo, la especialización del mismo, como comentaba hace rato, pues bueno, los ejemplos clásicos es servicios de limpieza, servicios de seguridad, pero evidentemente puede haber otros, pero sin embargo debe justificarse, la especialización de ese trabajo, y por qué en mi carácter de contratista yo no puedo tener un trabajador de esta índole, ¿no? No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores. Entonces, aquí es importante, insisto, que esa especialización de la vacante, de la plaza, nos justifique por qué no pueden comprender tareas iguales o similares a las que ya tengo con el resto de mis trabajadores. Entonces, realmente se trata de una justificación muy importante, el hecho de tener pues trabajadores al amparo de un régimen de subcontratación o de outsourcing. Entonces, pues aquí la tarea para el contratista va a ser justamente identificar esto, y que podamos, que pueda ser de alguna manera lo suficientemente importante para no ser catalogado como contratante. Evidentemente, pues si se fuera el caso, pues ese contratante se va a considerar patrón para todos los efectos de la ley, incluidas las obligaciones en materia de seguridad social. Entonces, si no se pueden justificar y prácticamente la subordinación, por decirlo así, se ve directamente ligada hacia el contratista,
pues entonces el contratante pues se va a considerar patrón. Y bueno, aquí tenemos también otros requisitos en la deducción del régimen de subcontratación o de outsourcing. Y bueno, estas aparecen, digamos, en el artículo 27, fracción quinta, tercer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí se establece, digamos, un candado para este tipo de contribuyentes, para identificar tanto contratista como contratante que se están cumpliendo las obligaciones fiscales necesarias. En el caso concreto, el contratante, por ejemplo, debe obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado. Entonces, todos los comprobantes fiscales por concepto de salarios, todos los CFDIs de nómina de los trabajadores que le proporcionan servicios respecto de ese trabajo o de ese servicio subcontratado. Entonces, es una obligación del contratante. Entonces, el contratante va a tener esa obligación y el contratista es quien tendrá que proporcionarle los citados recibos. Todos los acusos de recibo correspondientes, la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores. Entonces, hay una serie de impuestos, por supuesto, que como ya vimos, se deben realizar. El impuesto de la renta que se va reteniendo, y entonces pues eso se paga el siguiente 17 de mes, y ahí es donde se tiene una declaración donde se está reportando cuánto fue, y que eso evidentemente debe coincidir con el acumulado de todos los impuestos retenidos que están en los recibos de nómina, CFDIs de nómina de los trabajadores. También pues se debe constatar que se están pagando las cuotas obrero-patronales al IMSS. Entonces, aquí es muy importante que todas estas 4 obligaciones pues se manejen de manera cotidiana por el contratante, obtenga toda esta información, porque de otra manera pues no va a poder hacer deducibles esos pagos por concepto de outsourcing. Y por supuesto los contratistas están obligados a proporcionar al contratante toda esta información. Entonces, en ese sentido, así es como está operando. Hace algún tiempo se publicó, pues se decía, bueno, el cumplir con estas obligaciones en papel, la verdad es que en algunos casos se antojaba muy complicado. Y pues la autoridad tuvo a bien, digamos, inventar un aplicativo en el cual se podía hacer este tipo de consultas de CFDIs y de acusos de recibo, etcétera, etcétera, pero de una manera, digamos, ya virtual, de una manera electrónica, sin necesidad de contar con el comprobante en papel. Y esa, pues bueno, fue un procedimiento que se lleva a cabo a través de una regla que se define en la 33150 de la miscelánea fiscal, pues se conoce como consulta por el contratante de CFDI y declaraciones. Y bueno, ahí normalmente se estaba realizando este tipo de consulta, pero pues recientemente la autoridad, a través de cuando uno pretende acceder a este tipo de aplicativo, actualmente nos dice que ya no está en funcionamiento. Entonces aquí tendremos que revisar por cuál es el supuesto, y si en determinado momento hacia cierto tiempo sí cumplimos a través de este esquema, pues bueno, dejarlo ahí en stand-by y regresar a, como dice la disposición, que básicamente es obtener copia, como aquí lo establece, ¿no? De toda esta información hay que obtener una copia que podamos, con la cual podamos identificar que se está cumpliendo. Entonces, pues esto la verdad es que se antoja un poco complicado en términos ya reales, porque como quiera que sea, la parte electrónica pues era mucho más sencilla de llevar, aun cuando evidentemente tenía muchos problemas la plataforma. Seguramente este cierre parcial de momento o temporal obedece a la corrección de la plataforma, de todos aquellos errores que se han venido reportando por parte de estas empresas contratantes y contratistas, pero esperemos que mientras eso ocurre, pues bueno, no sea tanto el tiempo en los que tengamos que juntar toda esta información en papel, que francamente en la actualidad ya es muy complicado de llevar. Sobre todo aquellas empresas de outsourcing que tienen miles de trabajadores, pues imagínense, el volumen de información es monumental. Entonces, esta parte en donde se tiene que corregir
estaremos pendientes. Se antoja que lo puedan revisar ustedes mismos en la página del SAT y estar pendientes de cuándo se va a aclarar si podemos seguir utilizando o no este aplicativo.